y un sacerdote al parecer se excedía en su proximidad con la feligresía. Una fotografía lo delató. Dejó la sotana y aparece en una situación bastante comprometedora con una mujer. Sus superiores ordenaron una investigación del hecho, lo separaron temporalmente del cargo y le ordenaron que esté en penitencia. Después de esa foto, ¿quién va a confiar, verdad? Ya no hay confianza. Para mí es un problema grave. Fueron expresiones de vecinos allegados al padre Aníbal Ferreira de una parroquia de la ciudad de Lambaré y cuya foto íntima con una mujer fue viralizada por medio de redes sociales en las últimas horas. Muchos de ellos se sorprendieron con la noticia. Y nos acercamos hasta la parroquia Santa Rosa de Lima de esta ciudad. Ninguna autoridad religiosa se encontraba para darnos su palabra. Sin embargo, tras la divulgación de esta foto íntima del cura, la indignación y el dolor entre los feligreses de esta iglesia católica continúa fuerte. ¿Vos viste la foto que recorrió por las redes? Sí, señor, he visto. Y me sorprendió mucho. No esperé esto del sacerdote. Y ahora con esta situación, ¿vas a acudir todavía a la iglesia? ¿Qué pensás hacer? La verdad que no sé todavía qué voy a hacer, porque es un poco pesado, muy pesado, ¿no? No votamos en este hoy porque la comunidad un gallete la pepa y porque a lo grande lo recursos voy a correr con agua pues o yo pila Facebook escandalosamente no es bueno eso. No, sinceramente que no esperábamos de él eso, porque era un padre que se comportaba así en la iglesia, ¿verdad? Pero yo ni no pensé que iba a ser así. Mostraba una imagen totalmente diferente. Así, diferente. Anoche me mostró mi hijo las fotos y yo le dije, pues no puede ser, le dije. Sí, mamá, el padre de ahí en Yandepa y apeguaje, ella se enojó luego ya él también. Varios se mostraron sorprendidos y desconcertados al ser consultados sobre la existencia de la imagen y sin saber cómo reaccionar, ya que el cura mostraba una imagen totalmente diferente ante la sociedad. Un saludo realmente a la gente que seguramente estarán pendientes también de mi presencia en este jubileo para compartir con toda la gente del mundo y con el Papa por el año de la misericordia. Y en realidad mucha gente se han prendido por mi viaje también, esperando que todo esto reditúe a una fuerza especial en este año de la misericordia para todos los feligreses de nuestra parroquia Santa Rosa. Así que muchas gracias, Padre Francisco, por el espacio y que participemos para el bien de nuestra iglesia en este jubileo. ¿Usted suele ir a la iglesia también? Sí, todos los domingos. Y ahora aparece esta foto. ¿Qué opinás al respecto, señora? ¿Ya tuvo la situación? Y no sé, sinceramente. Y la verdad que no tengo muchas cosas que decir, ¿verdad? Estoy muy sorprendida y dolida, como te digo. Y duele muchísimo como feligresa. Por supuesto. Y no sabemos todavía nada, ¿verdad? Estamos esperando a ver qué deciden ellos, qué dicen, si sale alguien a hablar, ¿verdad? Esperamos eso como comunidad. Ante esta indignación y según las informaciones manejadas, el padre en cuestión y de nombre Aníbal Ferreira fue separado de su cargo, mientras que pasa por un periodo de penitencia hasta que la cúpula de la iglesia tome una decisión sobre el caso.